Mercado, listo. Bienvenidos todos y todas a la clase del día de hoy. Hoy vamos a hablar de ciclos de mercado. Uy, esto se lo copia a un mentor mío ese saludo. Pero bueno, vamos a hablar hoy de ciclos de mercado, ¿cierto? Este tema me parece que es bien importante en el trading y cuando yo lo aprendí casi que cuando estábamos en las clases avanzadas, ¿no? Estas clases avanzadas creo que a veces nos hacen perder un poco la perspectiva de lo que es la estructura y los ciclos de mercado nos hablan precisamente de la estructura. Entonces, hay que entender primero, pues que algo cíclico es algo que está lupeado, ¿cierto? Que está en bucle, que se repite constantemente. Pudiéramos decir, y esto se me acaba de ocurrir, pues una conjetura, que la fractalidad es cíclica, ¿no? Lo que sucede en pequeño se repite en grande y se repite y se repite, pero eso tiene que ver con el comportamiento de los humanos, ¿verdad? Entonces, los ciclos de mercado también hablan de los ciclos de las personas detrás de las instituciones, gobiernos, bla, bla, ¿cierto? Esto lo repito constantemente. Entonces, lo primero que hay que entender es que, así como el mercado es fractal, los ciclos también son fractales y existen ciclos, a ver si me va a copiar esto. Ya. Y existen ciclos dentro de ciclos que pueden verse así o pueden verse un poco más así o incluso pueden verse más así. Entonces, vamos a desglosar esto, ¿cierto? La parte más pequeñita, más chiquitita de un ciclo, vamos a coger esta letra más chiquita que sea más bacancito y cambiémosle el fondo, no sé, anaranjado. Entonces, la parte más chiquitita de un ciclo es el ciclo, ahora sí, es el ciclo de sesión. Sesión. ¿Ve por qué no cambia ya? Ya, ahorita sí ya cambió. La parte más chiquitica es el ciclo de sesión. ¿Qué es el ciclo de sesión? Pues lo que dura la sesión, ¿cierto? O sea, Sydney, Tokio, que por lo general nosotros Tokio y Sydney lo consideramos una sola, esta partecita blanca, como hasta la 1 de la mañana, como hasta ahí, es Sydney, ¿sí? Y ya luego sigue Tokio, que se solapa con Londres. Entonces, yo todo esto suelo entenderlo como la sesión asiática directamente. Entonces, aquí hay un ciclo, ¿cierto? Luego, de aquí a acá hay otro ciclo, que es lo que dura la sesión de Londres. Ahora, de aquí a acá hay otro ciclo, que es lo que dura la sesión de Nueva York, ¿verdad? Esto no necesariamente tiene que ser en temporalidades muy grandes, a veces podemos ver esos ciclos en timeframes muy chiquititos, como de 1 minuto, ¿sí? Entonces, mire, aquí está la acumulación, manipulación, impulso, retroceso, ¿cierto? Aquí, en toda esta sesión asiática. ¿Listo? Ahí ya les pasé una parte de lo que da el ciclo. Entonces, la parte más chiquitita de los ciclos es el ciclo de sesión. Desde ahí vamos a encontrar ciclos cada vez más grandes en tiempo, ¿sí? Que duran más tiempo. Entonces, luego del de sesión viene el ciclo diario, luego el diario sería el semanal, luego de semanal viene mensual, y yo creo que hasta ahí es importante, ¿sí? Igual podemos entender que también van a haber ciclos trimestrales, semestrales, semestrales, anuales, y de aquí en adelante vamos a llamarlo como macrociclos, ¿sí? Como para no entrar en mucho detalle, porque hay ciclos que duran años. El ciclo más grande que hay, y esto es un estudio econométrico que existe, macroeconómico, econométrico no, macroeconómico que existe, y es que los ciclos y el comportamiento de las personas se repite cada de 8 a 12 años, ¿sí? Entonces, por eso es que cada 8 o 12 años hay una aparente crisis. Y cuando digo aparente, pues es porque esto lo saco de Diego Dreyfus. La crisis no existe. La crisis es la redistribución del dinero. No es absolutamente nada más. ¿Listo? Entonces, aquí ya sabemos cuánto dura un ciclo. ¿Sí? Puede durar una sesión, todo el día, semanal, mensual, trimestral, semestral, bla, 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 bla. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que hayan como tantas partes en los ciclos. Quiere decir que nosotros vamos a poder operar el mejor movimiento de la sesión, el mejor movimiento del día, el mejor de la semana o el mejor del mes. Ya si somos muy swing traders, como John, que creo que por ahí está conectado, sí, ahí está conectado este crack, podemos tener ciclos
Puedo hacer una operación operando el ciclo trimestral y agarrar el mejor movimiento del trimestre o semestral o anual. Y ya macrociclos, macroaciclos, eso quedó raro. Eso no va así. Ya macrociclos, yo creo que eso ya no nos compete a otros traders minoristas, los retail. Esto ya sería como más un tipo de trading que creo que se llama como long term, something like that. Long term, como a largo plazo, a largo término, ¿sí? Que esto ya, pues, es más un estilo operativo de instituciones antes que de traders de a pie, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Entonces, habiendo entendido que podemos agarrar el movimiento de sesión, día, semana, mes, bla, 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 hay que entender cuál es el comportamiento del ciclo. Hay dos traders muy antiguos, bueno, uno más antiguo que otro. El primero es Wyckoff. Wyckoff fue como el primero que explicó esto de los ciclos, solo que Wyckoff me parece que confunde demasiado al estudiante, al lector, al que se viendo videos de alguien que hable de Wyckoff, porque obviamente Wyckoff no tenía YouTube en su época. Pero Wyckoff creo que enreda demasiado las cosas porque se esmera mucho en poner muchas reglas que por lo que hablábamos en la clase de ondas de Elliot, ya no aplican en su totalidad al estilo de trading de hoy por hoy, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la volatilidad, el volumen y la liquidez ha cambiado dentro de los mercados, ¿sí? Con la democratización del trading, cada vez hay más participantes en bolsa, cada vez hay más dinero en bolsa. Entonces, eso hace que las condiciones de mercado cambien. Entonces, Wyckoff nos lo explica, me quedo con el esquema gráfico que él da, pero me parece que es exagerado con el uso de reglas. Y el otro que conozco es Steve Mauro, ¿sí? Steve Mauro, esto es un chisme, ¿cierto? Vamos a echar chismecito aquí de Steve Mauro. Se dice que es un trader que trabajó durante mucho tiempo con un broker market maker, ¿sí? De estos que crean el mercado, lo simulan. Entonces, Steve Mauro descubrió, o sí, se puede decir que lo descubrió, no lo inventó, descubrió cómo es que estas instituciones manipulaban el mercado, lo movían y escribió el ciclo de cierta manera, que si lo vemos al final del día es solamente un esquema más o una forma diferente de interpretar las ondas de Elliot, ¿vale? Entonces, visualmente, lo de Wyckoff habla de que va a haber, antes de que empiece el movimiento bueno en el ciclo, una acumulación. Puede ser así como un chartismo, que es lo que quiero dibujar en esta ocasión. Vamos a hacerlo así como una mega compresión del precio, ¿cierto? El precio se vuelve contráctil como el patrón que crea, ¿sí? Posterior a esto se hace para crear liquidez. Los movimientos de manipulación no captan liquidez, antes la crean, ¿sí? Porque la liquidez es el dinero que se mueve de un lado a otro. Entonces, al manipular y llevarse los stop loss, genera ese movimiento del dinero de un lado a otro. Entonces, aquí se crea la liquidez y ya con esta gasolinita de aquí, el mercado se impulsa. Y como dicen por ahí, todo lo que sube tiene que caer, pues la caída no necesariamente es una reversa, sino que es un retroceso. Y si vemos el retroceso, es de nuevo esta partecita de acá, ¿cierto? Vuelve y se acumula. Entonces, por eso es que esto es cíclico y yo puedo pegar esto aquí una y otra vez y hacia arriba una y otra vez y siempre es lo mismo, ¿sí? Es cíclico. Cambiarán los detalles de la forma en la que se da la acumulación o la extensión del impulso, ¿sí? Y el otro detalle que cambia es que esta nueva aparente acumulación hay de dos sopas. Puede ser o una nueva acumulación o retroceso de este impulso que se creó aquí, o directamente puede tratarse, vamos a decirlo así, de una reversa, ¿sí? Cree este alto de aquí, ¿cierto? Con la única intención de que este de aquí fuese mi bajo más alto y que aquí existiera la ruptura de la escalerita de la que hablamos la otra vez cuando hablamos de estructura, ¿verdad? Entonces, aquí seguiría una reversa. Y si lo vemos en sentido contrario, sería la acumulación, se crea liquidez con este movimiento de manipulación y sigue una reversa, ¿vale? Entonces, ahí ya quedan expresadas las partes del ciclo, que son la primera,
siempre hay una acumulación, siempre, sin acumulación, sin algo donde estén entrando los más novatos. No me gusta decir los retail, porque al final todos somos retail, pero sí los más novatos. Entonces siempre debe existir eso, como esa zona de trampa, donde los traders minoristas creen que, uff, aquí fue la entrada, ¿cierto? El más novato que se educó solo con soporte y resistencia dice, aquí es la entrada. Y los que son fieles creyentes de todo lo que dice solo el indicador, dice, uy, ya tocó la banda de Bollinger, aquí es la entrada, ¿sí? Bla, bla, bla. Entonces, ahí se crea primero esa partecita, ¿cierto? Donde se va a crear la liquidez posteriormente. ¿Y cómo se crea la liquidez? Con el movimiento de manipulación. Entonces, eso es lo que sigue. El movimiento en falso. Hay muchos movimientos en falso. Yo me fijo como en los que son, a mi modo de ver, más fáciles de identificar en el gráfico, que también ya lo expliqué en otra clase, pero los vamos a repasar aquí. ¿Listo? Y luego la manipulación, como ya el mercado creó liquidez, ya hay dinero para que se impulse, para que tenga el movimiento fuerte en la dirección que la estructura nos dicte, ¿sí? Esto no se salta la estructura ni viene a crear un nuevo paradigma, simplemente viene a apoyar lo que ya sabemos de estructura, ¿vale? El impulso. Y la cuarta parte es el retroceso, que vuelve y crea una nueva acumulación, puede ser para la sesión, para el día, la semana, el mes, bla, 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 bla. O es una reversa. Entonces, aquí es donde yo les digo que hay que combinar los conceptos, ¿no? Hay que combinar los ciclos de mercado con las ondas de Elliott. Y esto es lo que hace parte de mi operativa acá. Vean. Estructura y entre estructura y fractal para saber si va a operar compras o ventas. Elliott, que lo dijimos la vez pasada, es el GPS del mercado, es el que nos dice, estás ubicado aquí, como en los Looney Tunes, que salía como el cosito así, como, a ver si lo dibujamos bien, que sale como un conito, que dice, usted está aquí, y bueno, es rojito, chalala, ¿sí? Y finalmente, los ciclos. ¿Para qué? Para identificar cuándo es que está acumulando. A ver, una acumulación, Bueno, para mí todo esto hoy fue una acumulación. Todo ese movimiento del día fue una acumulación. Bueno, por ejemplo, aquí así en chiquitito, para los scalpers. Esto es una acumulación, ¿cierto? Crea un pisito. Crea una señita que dice que, uy, vea cómo está rotando el precio de bueno ahí. Seguro para las compras. Compras y se va para abajo. Y aquí, pues el cambio de mentalidad y sigue de acuerdo a su estructura. ¿Listo? Entonces, ahí, ciclos, para entender qué está haciendo el precio. Está acumulando, va a manipular, ya manipuló. Si ya manipuló, por lo general no suele manipular dos veces dentro de una misma sesión o en un mismo día muchas veces no manipula dos veces. ¿Sí? Esto no es un siempre, es un por lo general, recuerden. Y ya luego de eso sigue el impulso, que sería el movimiento bueno. En ese en el que queremos estar nosotros a favor del mercado, ¿cierto? Si es hacia arriba, estar en una compra. Si es hacia abajo, estar en una venta. Y finalmente, entender que viene un retroceso. Entonces, para el caso de los que hacen más swing y que ya están acostumbrados, o si usted apenas está empezando a tener trades de swing, no se deje asustar por esto, ¿sí? Porque a veces como que ponen el stop profit muy arriba y lo saca y luego al movimiento, ay, lo puse muy arriba, vea cómo me sacó el mercado. No, no te sacó el mercado. Tú tuviste la culpa por no haber entendido que siempre viene un nuevo retroceso y se repite el ciclo, acumulación, manipulación, impulso. ¿Vale? Entonces, cuando uno entiende ya esto, puede tener una operativa un poco más swing y por decirlo de alguna manera, no le da miedo estos retrocesos, sino que antes los aprovecha y tiene una reentrada y ajusta su take profit. ¿Sí? Y ya cuando entiende que existe una reversa que es muy fuerte, pues como que es momento de no dejar dinero sobre la mesa y cerrar las operaciones. ¿Sí? Esa es la utilidad real de los ciclos. Va muy de la mano con ondas de Elliott. Y yo me robo este pedacito de aquí. No, este no. Necesito correr esto. Y este sí. Se ve así. Va muy de la mano de las ondas de Elliott porque se mueve un impulso, retroceso, un impulso, retroceso, un impulso, reversa. Pero a veces la reversa no es reversa, sino que puede tratar de el retroceso del impulso más grande.
Entonces vea que aquí hay varios conceptos a tener en cuenta y a combinar, ¿sí? Y a partir de aquí, digamos, en el order block, puede seguir subiendo. Y vean como todo esto se va como enredando dentro de sí mismo, ¿sí? La estructura es la escalerita, sucesión de altos y bajos, fuerza y velocidad, ¿sí? Esa es la forma más básica de entender la estructura. Luego, cuando entendemos ondas de Elliot, pues ya nos fijamos como en cuántos movimientos está haciendo y en qué momento del mercado me estoy ubicando, qué es lo que puede llegar a suceder. Y los ciclos para entender cuándo ocurren estos retrocesos y estas acumulaciones en especial, qué es lo que debemos esperar, ¿sí? El movimiento bueno del día, de la semana, no sucede sin que haya manipulación. Por eso yo hoy dije, esto es acumulando y marqué el canalcito. A ver, limpiemos esto un poquito. Ahora este tampoco lo necesito ya y yo creo que puede llegar acá. Entonces, todo esto que hizo hoy, esto es solo una acumulación, pura acumulación. Aquí no hay todavía un movimiento de manipulación. Espero yo que manipule hacia abajo. ¿Que manipule qué? Por ejemplo, estos pisos. Esto es solo un ejemplo, ¿no? No estoy diciendo que compren, no. ¿Listo? Se puede llevar estos pisitos de aquí, reaccionar por aquí, para que no me cambie mucho la estructura de esto que venía aquí subiendo y continuar al alza, ¿sí? Entonces, eso es lo primero que debemos fijarnos, que haya la acumulación y si ya hubo movimiento de manipulación o no, ¿sí? Y ya con el movimiento de manipulación ya sabemos que vamos a montarnos en el impulso, si estamos bien con la estructura. Recuerde que si no estamos entendiendo la dirección del precio, esto tampoco va a ser el santo grial, pero aquí les va un tipcito. Y esto, no me atrevo a decir que es un para siempre, pero sí es lo más común que suceda, y es que la manipulación siempre, como digo siempre sin decir siempre, casi siempre es en contra de la estructura, se me fue, la U ya, es en contra de la estructura, ¿sí? Entonces, si el mercado está subiendo, movimiento de manipulación hacia abajo. Si el mercado está bajando, movimiento de manipulación hacia arriba. Ah, bueno, lo puede haber visto acá. Aquí está la manipulación. ¿Sí? Entonces usted me va a decir, Pablo, pero eso parece una reversa, pero mire que terminó siendo un retroceso. Claro, en una temporalidad más chiquita, esto puede ser toda una tendencia con su acumulación, manipulación y aquí 3 impulsos. En una temporalidad más chiquita, pero una temporalidad más grande es solamente el retroceso de todo este impulso. ¿Sí? Y ahí es donde tenemos que estar muy claros en la fractalidad y cómo entender la fractalidad. Yo la entiendo así, desde lo que me explicó Naomi, la mexicana, de la que pues, los que son alumnos míos saben que les hablo muchísimo de ella. Entonces ella nos dijo, 4 horas, un fractal de 4 horas se compone de 3 de 1, un fractal de 1 hora se compone de 3 de 15, ella dice de 30, pero yo prefiero decir de 15, me parece que son muy parecidas las dos temporalidades. Un fractal de 15 se compone de 3 de 5 y de ahí para abajo pues de 1 minuto y ya en segundos pues no son temporalidades que yo por ejemplo utilice. ¿Listo? Chicos, preguntas, dudas, quedas, inquietudes o buscamos ya un ejemplo en el mercado en vivo. Recuerden que pueden abrir sus micrófonos. A los ejemplos. Listo. Bueno, se me olvidaba. Los movimientos de manipulación que son los más fáciles de identificar es el movimiento en falso, perdón, el fallo de mercado es este, ¿cierto? El mercado falla en alcanzar el alto anterior o en sobrepasarlo. Este sí es el movimiento en falso que se queda como, se tiene que crear como un doble techo y aquí está la manipulación. El clímax, que es como un movimiento fuerte hacia arriba y uno mucho más fuerte en sentido contrario. Y lo que está haciendo el DXY actualmente en H4. Quitemos esto, que es un hombro cabeza a hombro, ¿sí? Aunque existe este gap por el fin de semana, pues y por lo de Trump, este hombro cabeza a hombro aquí está perfectísimo. Mire que respetó súper bien la línea de cuello. Sí, yo creo que puedo volver a hacer como algo así. O sea, me da a entender que eso puede suceder porque es que
el respeto en la línea de cuello, o sea, la línea de cuello no se rompió en ningún momento con estos toques. Aparte de que hay un triple piso, pues el hombro cabeza a hombro se ve súper claro. Entonces, ese es el otro movimiento que nos auguria, ¿sí? Que es presagio de un posible cambio en la estructura o al menos un retroceso más prolongado, ¿vale? Y pues funcionan de abajo para arriba y de arriba para abajo y el mismo en sentido contrario. Listo, vamos a ver el US30, pero este US30 no. Ve, acá también tenía la misma entrada. Tiruriruri, esto no tiene más dibujitos. Listo, vamos a verlo. Vamos a buscar un ciclo en 15 y vamos a activar el Sessions, que yo creo que va a estar movidito. Míralo, aquí se ve súper fácil. Estamos aquí. 1, 2, 3, 4 y el 5. Lo voy a considerar como hasta aquí, ¿cierto? Como por la proporción de los movimientos, los que hablamos del otro día de las ondas de helio. Entonces vea que en cada retroceso hay algo de obviedad, ¿cierto? Hay un pisito. También hay un triángulo, como una especie de triángulo plano aquí, que sería una forma de acumulación. Voy a borrar esto ya, porque no estorbe. Una especie de acumulación. Esto de aquí es el movimiento de manipulación. MF, movimiento en falso. Y vea como esto es una constante, esto le llamamos dibujito, ¿sí? Entonces está el nivel obvio, manipula, reingresa al nivel obvio y se va, el impulso, ¿sí? Este día no hubo manipulación. Y vea que el movimiento de impulso en comparación fue mucho más lento. Este fue rápido, descansa, pues ya porque ya aquí las empresas de WS30 no se están moviendo. Es la sesión asiática, en Londres se mueve, en Nueva York se mueve mucho más fuerte y luego vuelve y descansa, ¿sí? Vea que aquí la subida no fue tan abrupta como acá, no tuvo tanta fuerza y velocidad. Y aquí vuelve y está la obviedad, el pisito, ¿sí? Entonces, esto de acá sería como una zonita de balance o una simple acumulación. Vamos a ver si aplica como zona de balance. Que yo siempre en mis reglas está darle como 10. Sí, esto sí es una zona de balance. Manipulación de la zona de balance y el posterior impulso. Vamos a buscar ciclos en el USD-CAD. Este sí estuvo brutal. Brutal sote ese movimiento. Vea, aquí está. Vamos a verlo en una hora para que sea un poquitico más claro. Y apaguemos el session ya que en esa temporada ya estorba. Todo esto es una acumulación, ¿sí? Esto de aquí sería el movimiento en falso. ¿Por qué es el movimiento en falso? Porque da la estructura como va, alcista. Y aquí está nuestro impulso. Esto sería el impulso, que para el USD-CAD mover 144 pips es un montón para el USD-CAD. Este activo casi no es tan volátil y aún así vea lo que creó Don Trump. Esto fue el lunes 20. Y la remontada. Y vea, eso es una característica del movimiento en falso. Esto yo creo que si bajamos la temporalidad sería como un clímax. Bueno, no fue tan clímax, pero ahí estaba. Esto no es natural, esto se tuvo que haber creado por la posesión de Trump. Y vea como lo que vemos más fácil ahí es un fallo de mercado. Tiruriruri, ocultar. ¿Sí? El mercado falla en alcanzar el alto anterior. Y si volvemos a activar esto, ahí hay un techito que posiblemente más adelante esto sea la obviedad junto con una probable acumulación que exista aquí, ¿sí? Estoy especulando netamente, ¿no? Nadie sabe lo que va a pasar en el mercado futuro. Vamos a buscar otro ciclo. Aquí hay uno, vea. Acumulación, movimiento en falso, impulso. Aquí, acumulación, movimiento en falso, impulso. Y todo se repite y van a haber ciclos dentro de ciclos. Acumulación,
Aquí, movimiento en falso, impulso. Y el final de cada impulso, pues es de nuevo acumulación, movimiento en falso, impulso. Acumulación, movimiento en falso, impulso. Aquí no hubo movimiento en falso. Fue un mercado súper lento, 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 lento. Aquí haría falta, voy a colocar un círculo, que esta sé que la vamos a ver en 5 minutos. Si TradingView nos hubiera hecho el favor de dejar irnos hasta allá en 5 minutos. Y, esta está chévere, vea. Aquí hay un piso. Python. Hice el movimiento en falso. Impulso. Pararara, coloquémosle este. ¿Sí? Es súper fácil identificar los ciclos. Obviamente también es de práctica, de entrenar el ojo y concentrarnos en buscar eso. Eso se llama el sistema de activación reticular. También lo hablo mucho con otros alumnos en otras clases. Y el sistema de activación reticular es eso, de que usted cuando entra al mercado a buscar ciclos se enfoque solo en encontrar ciclos, en encontrar las zonas de acumulación, identificar cuál es el movimiento en falso. Hacer esto nos genera esa memoria visual. El sistema de activación reticular es lo que usan, bueno, en la historia que yo me leí en el libro de hábitos atómicos, habla de una enfermera que ve como a su cuñado y no lo ve hace rato y cuando le dice, hey, no estás bien, vamos al médico, bla, bla, bla. Puede ser ficción. Pero el caso es que lo llevó al médico y el man efectivamente estaba a punto de tener una trombosis, porque vio como que no tenía suficiente irrigación sanguínea en la cara, pero es una enfermera que todo el día está viendo personas enfermas, todo el día está viendo personas muy saludables. Entonces, solo por el hecho de verlo sin haberle hecho un examen, sabía que algo estaba mal ahí. Entonces, si trasladamos eso como analogía, lo trasladamos al trading, cuando veamos el mercado en vivo, vamos a entender que lo que sucede aquí es una acumulación y que a este movimiento probablemente le falte una manipulación, ¿sí? La estructura sigue siendo alcista. Yo sí lo veo como, mentiras que no. Es que esto fue un vacío de liquidez. Ah, bueno, vea, movimiento en falso en contra de la estructura, ¿cierto? Aquí está la acumulación. Ahí, esa sería la acumulación. Movimiento en falso, impulso, ¿sí? Esto también puede ser una acumulación. Podríamos esperar movimiento en falso hacia abajo, aquí el balance, o tal vez al 50 del balance y continuar subiendo. ¿Sí? Entonces, entender eso nos va a ahorrar mucho tiempo en los análisis, porque ya entramos directo, vemos, bueno, ¿dónde está acumulando? Está acumulando, listo. ¿Cómo está la estructura? Está alcista, listo. Entonces, espero un movimiento en falso hacia abajo. Y ya buscamos niveles que no sean tan obvios como entrar en el chartismo que está creando. Por eso dije que más bien como en el 50 del balance, de este balancito de aquí, y casi le pego. ¿Por qué? Porque es que aquí arriba hay un cambio de mentalidad, ¿cierto? Techo que se rompe se vuelve piso. Esa es otra forma de obviedad. Entonces puede ser que también hayan traders buscando la entrada justo en eso. Entonces el mercado puede extenderse un poquitico más. Ojo, no periodicidad, no sé qué tan prolongados son los movimientos de manipulación acá, pero me gustaría que hiciera algo como así y se siguiera impulsando. ¿A llevarse qué? A llevarse este techito que hay aquí. Entonces aquí sería un buen take profit. Por decir algo, solo por el ejemplo, solo por citar. ¿Sí? Si me equivoco, no quiero ser responsable de sus pérdidas y si acerté, tampoco quiero los méritos de sus ganancias. ¿Listo? Ahora sí, preguntas, chicos, dudas, quedas, inquietudes, comentarios, mentadas de madre. Muchas gracias. Gracias a ti, Yeya. Personalmente, muy claro. Perfecto. Bueno, si no hay más preguntas, esa fue la clase del día de hoy. Espero les saquen mucho provecho a esta información, que la lleven a la práctica. Literalmente no me crean nada, siempre lleven toda la práctica y por supuesto que va a estar subiendo mucho más contenido, entonces suscríbanse al canal de YouTube, si quieren activen la campanita para que no se pierdan de nada de lo que voy a subir, ¿vale? Y nos vemos en una próxima ocasión. Chao.